La política, el sistema como tal, nos dicen a todos que quieren acabar con la pobreza. Y tienen razón, porque se les olvida decir que quieren acabar con la pobreza suya, no la del ciudadano. Cuando nadie mira por ti, por tu propiedad privada, pues uno tiene que buscar otras fuentes de ingresos pasivos y por eso estamos hoy aquí, para aprender. En este episodio especial está con nosotros Andrea Redondo, Juan Haro, Sergio Fernández y Uri Weiss. Cuando viví 3 años en Suiza, donde se votó si la gente quería renta básica universal o no, y salió que no, porque allí hay muchísima más cultura financiera y educación financiera, y la gente sabe que si tiene que existir una renta básica universal, alguien la tiene que pagar. ¿Tú crees que en España si lo...? Salen botellas de champán, pero vaya. Partenón de las inversiones. Para mí hay como 6 pilares de inversión por este orden: bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas e inversiones alternativas. O sea, tú puedes escoger el camino que quieras. Y una cosa que aplica al principio es aumenta tus ingresos, pero no aumentes tus gastos. Esa diferencia es lo que te va a permitir ser libre dentro de unos pocos años. Te vas al espejo y te autonombras tu propio ministro de Educación y presentas la dimisión del que haya, que no sé ni quién es. ¿Sabes? Y dices, ahora a partir de ahora soy yo. Al final del camino todo va a salir bien y si no sale bien es que no es el final. Esto me permite a mí día a día seguir por muchos problemas que nos pueda afrontar. O sea, alcanzar la libertad financiera es posible si pones todo tu foco, empeño y motivación, perseverancia, es decir, pues levantarte aunque caigas una y otra vez, y la paciencia es fundamental. Yo me hice emprendedor e inversor para vivir mejor, no para vivir peor. Parece una cosa fácil, pero no todo el mundo lo pilla. Y este negocio, este contrato, este curso me va a hacer la vida más difícil, paso. ¿Cuál sería tu argumento o tu speech en el que dirías, oye, por esto deberías de empezar a formarte y a empezar a invertir? Hoy tenemos un episodio especial sobre finanzas personales e inversión inmobiliaria que se grabó en el gran evento de Inversión Racional 2025. Es una pasada. Han dejado tantas frases épicas que merece la pena que te veas este episodio al completo. Y además hemos traído a los grandes divulgadores y algunos de ellos son los que más éxito han tenido dentro de este podcast sobre la temática. Así que de verdad, disfruta del episodio, dale un buen me gusta porque este contenido de amplia calidad y cuando nos salimos fuera del estudio cuesta muchísimo trabajo y sobre todo disfruta de él porque merecerá 100% la pena que lo veas hasta el final. Así que sin más, te dejo con el episodio. ¡Qué elenco! O sea, los que seáis seguidores del podcast, vamos, o sea, los conoceréis a todos, ¿no? Tenemos a Andrea, a Juan, a Sergio, a Uri. He intentado hablar sobre finanzas personales y sobre el tema de situación inmobiliaria. ¿Por qué he querido empezar el evento de hoy con esto? Simple y llanamente porque es la base que todo el mundo cuando se inicia piensa. Es decir, ¿cómo ahorro? ¿Cómo gasto menos? ¿Cómo ingreso más? ¿Cómo puedo alcanzar la mayor libertad financiera posible para dejar mi trabajo atrás? Luego, una vez que ya tengo más o menos ese remanente, ¿cómo invierto en mi primera vivienda? Luego, a partir de ahí, ¿cómo hago la segunda? Tal es así que en torno al 70% de la población de a pie en España, los únicos activos que tienen es vivienda, ¿no? Por lo tanto, es algo muy importante y que vamos a tratar en el día de hoy. Lo primero, Andrea, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí con un público maravilloso, así que muy feliz. Juan. Lo mismo, claro que sí. Felicitarte por este eventazo, por todo lo que aportas y todo lo que compartes y bueno, estar aquí con gente tan valiosa como Andrea, como Sergio y Uri, pues un placer. A ver lo que podemos aportar. ¿Qué tal, Sergio? Minuciosamente feliz. Contento de que encanta tu positividad siempre. Eventos como este significa que estamos despertando. Gracias. Uri, ¿qué ha cambiado desde que nos vimos? ¿Que estás ahí a tope con Habitación.com? Sí, más canas, pero encantadísimo. Encantadísimo de estar aquí. Mil gracias por la invitación y espectacular lo que habéis montado. Nada, muchas gracias. Vamos al lío porque no hay presentación, ya los conocéis a todos. Así que vamos allá. Yo tenía por un lado varias preguntas, lo vamos a ordenar. Yo normalmente en los podcasts, ya habéis venido todos al podcast y sabéis que yo tiro del hilo y allí no hay freno, ¿no? Pero aquí vamos a intentar ir más de manera concisa a todas las preguntas. El primer bloque que yo quería abrir es el tema de educación financiera y dependencia del sistema. Que, por ejemplo, mira Sergio, porque hablamos mucho de esto también. Yo soy muy guerrillero, a mí ya siempre tiendo a luchar contra el sistema. O sea, a mí me pone como una moto directamente a hablar de ello, ¿no?
Pero vamos con la primera pregunta. Empiezo por Andrea y ya vamos terminando para allá. ¿Por qué no nos forman, Andrea, sobre el mundo de las finanzas personales y de la inversión? ¿Qué pasa? ¿Es que el sistema no quiere que seamos cultos financieramente hablando? ¿Qué opinas? Yo creo que uno no puede enseñar aquello que no sabe. Entonces, ¿quiénes crean los programas formativos? Los políticos, si ellos mismos, cuando ellos fueron a la escuela o en sus propias casas, no tenían quien les enseñara, pues difícilmente se les puede ocurrir que hay que enseñar eso en las escuelas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿quiénes pueden educar sobre el tema? Bueno, pues personas que por experiencia personal o experiencia profesional hayan tenido esa trayectoria. Esas personas, bueno, pues económicamente son las que mejores les va y su tasa horaria es mucho más elevada que lo que le pueden pagar para ir a un instituto a dar una charla. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista radica en algo tan sencillo como eso, que no se puede enseñar aquello que no se conoce, pero por suerte ahora, pues haber más programas de divulgación como el tuyo, como todos los nuestros, es algo que estamos acercando y que se va a poder hacer más accesiblemente. Entonces, paso la palabra al siguiente porque creo que... Al final, yo creo que todos los que estamos aquí sentados hoy nos dedicamos a crear contenido también. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa es por algo interior que dices, oye, esto no se está enseñando. La gente que tengo a mi alrededor no se da cuenta de ello. Por lo tanto, vamos a gastar recursos, tiempo, esfuerzo en hacerlo. Que la gente dice, no, pero que si tienes formaciones, que si tienes una empresa, que si tienes tal... Algo tienes que vivir también, ¿no? Pero la pasión nace de que ves una injusticia y que de esa injusticia intentas atajar. Y además, tus grabaciones, en las vuestras, en las que hay mucho trabajo detrás. O sea, la gente ve un vídeo en YouTube de 10 minutos, 15 minutos y dice, bueno, este se ha puesto la cámara y ya está. Y hablar de manera random, ¿no? Cuando hay un trasfondo detrás descomunal. Y además vosotros que también, tanto tú como Juan, como Sergio, que escribís libros, que también os felicito porque yo debería haber escrito uno y lo estoy retrasando, simple y llanamente porque es muy complicado también combinar todo. Pero, ¿qué opinas tú, Juan, de esto, del tema de la falta de cultura financiera y de por qué no se enseña en las escuelas? Bueno, generalmente la política, el sistema como tal, te dicen, ¿no? Nos dicen a todos que quieren acabar con la pobreza y tienen razón. Lo que se les olvida decir es que quieren acabar con la pobreza suya, no la del ciudadano. Entonces la gente se cree que el sistema o la política pues va a ayudarte. La naturaleza del lobo es cazar ovejas, la del alacrán picar, y está dentro de su naturaleza. A mí no me sorprende nada cuando vemos tantísimas noticias porque es la naturaleza del propio sistema la que jamás te va a dar educación financiera, porque igual que tú a un lobo le puedes decir que las ovejas son maravillosas y le puedes hacer terapia, pero el lobo va a seguir cazando ovejas. Entonces, al final es una lucha que, como digo en los libros, en los trucos de los ricos, no pierde energía el rico en luchar contra el sistema porque sabe que es su naturaleza. Por lo tanto, igual que la banca, sacar un 12%, un 15% o un 8% a tu dinero, para nada, va a ir a lo que va a ir. Su naturaleza es esa, ¿no? Que te mantengas ignorante, ¿no? Pero es mi punto de vista. Pero me encantará escuchar a Sergio y a Uri. A ver, Sergio. Yo creo, te daré una mala noticia y una buena. La mala es que la pobreza y también la enfermedad es un plan. Y es importante entenderlo, porque a mí me pasó, yo piqué. Yo decía, claro, estos pobres no lo saben hacer mejor, bueno, hacen lo que pueden y la consecuencia es que las cosas van mal. Y un momento, hace no tantos años, que desperté y dije, no es que sean tontos, es que son muy listos. Y parte de ser tan listo es que parece que son tontos. Entonces, la pobreza es un plan. Y salvo que hagamos algo en nuestra vida, todo está milimétricamente diseñado para que acabemos siendo pobres. Y yo creo que entender esto cambia la perspectiva. A mí me contaron unos porcentajes hace un tiempo que me ayudaron a despertar y dijeron, mira, el 1% del planeta, el 1% de las personas del planeta gobiernan el mundo. Y su trabajo es pagar al 4%, ¿para qué? El 4% son los que conocemos, tu presidente del gobierno, el de la comunidad autónoma, el del banco, el del periódico, toda esta gente. Entonces dicen, el 1 paga el 4, ¿para qué? Para que el 5 que estamos despiertos no seamos capaces de ninguna de las maneras de despertar al 90% que están dormidos y en muchas ocasiones les gusta estar dormidos. Y yo creo que también ha llegado un momento de decir, oye, es que si a lo mejor estabas dormido hace 30 años tenías excusa, pero es que hoy tienes una máquina en el bolsillo que se llama teléfono que te permite acceder a cualquier tipo de información. Y entonces aquí viene una pregunta interesante y es, ¿y por qué teniendo libre albedrío no lo usamos? ¿Por qué el 90% de la población que dispone, bueno, el 100% de la población disponemos de libre albedrío, pero ¿por qué no lo usan?
Y es importante entenderlo. Hay dos estrategias. Una es la del miedo. Ese es el trabajo de los medios de comunicación. Por un montón de razones que ahora no vamos a hablar, el cerebro cuando entra en modo miedo, entra en modo defensa, huida o ataque y por tanto no es capaz de planificar financieramente. O por la distracción. Cuando tu cerebro está distraído, pues resulta que no es capaz de pensar con claridad. Entonces, el 1% paga el 4% para que el 5%, que somos los que estamos aquí, no seamos capaces de ninguna manera de despertar al 90%, como con la estrategia del miedo y de la distracción. Pero ahora la buena noticia. Y la buena noticia es que hay libre albedrío. Es decir, cualquier persona ahora mismo en la humanidad tiene capacidad, siempre que tenga un teléfono y un cerebro, de planificar su libertad financiera. Y esto es una gran noticia. El tema es que no lo sabemos. Y como no lo sabemos, porque estamos hechizados, porque el medio de comunicación te dice, no vas a tener casa. Y entonces tú vas y te lo crees. O te dice, te van a subir los salarios un 2% este año. Y entonces vas y te lo crees, te quedas hechizado. Y dices, pues este año van un 2% más. Y dices, pero tío, que estás hechizado. O sea, que te tienes que despertar, que te han hechizado. Así que la buena noticia es que tenemos un teléfono, tenemos un ordenador, tenemos un cerebro y eso nos permite hacer casi cualquier cosa. Amén. Y eso que está comedido, ¿eh? Pero... Sí, no, amén. Bueno, Uri, ¿qué contestas a lo de Sergio? No, contestar no, lo segundo completamente. Preguntabas como si había como una especie de plan para que no haya educación financiera, ¿no? Como que se lee entre líneas y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es así. O sea, yo con este tema soy especialmente crítico porque además lo he vivido pues, en primera persona, lo he sufrido y ahora que estoy empezando a contratar gente ves lo mismo, ¿no? Que la gente no sabe interpretar una nómina, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de educación financiera engloba muchas cosas. Hablamos de inversión, hablamos de fiscalidad, hablamos de gestión del riesgo, ¿no? Son muchas cosas la educación financiera. Y creo que no interesa. Tú sales de la universidad y no sabes interpretar una nómina, no sabes lo que es el IRPF, hipoteca te suena a chino porque nadie te ha explicado nada, ¿no? Y son probablemente las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida, ¿no? Y no tienes ni idea. Y digo que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque, por ejemplo, hay como un ejemplo que ilustra muy bien esto de que no interesa nada que la gente tenga este conocimiento de educación financiera, que es, por ejemplo, el tema de las nóminas. Yo, personalmente, pues ahora he empezado pues, a contratar gente, ¿no? Entonces, cuando empecé a contratar, pues quería que una persona cobrase 2.500 euros netos, ¿vale? Pues porque era un puesto X y tal, vale. ¿Cuánto me cuesta a mí que esta persona cobre 2.500 euros netos? Bueno, pues el coste de empresa que aparece en las nóminas es 4.950 y pico, 5.000 euros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esa ficha de nómina la tiene la empresa y la paga la empresa, que es el sujeto responsable, según la Ley General de la Seguridad Social, en hacer esas aportaciones, en pagarlo, por así decir. Aunque lo descuentes de la nómina del empleado. Digo que no interesa porque si en lugar de ser así, fuese la empresa la que transferiera 5.000 euros a la cuenta del empleado y ese empleado dijera, hostia, 5.000 euros y ahora tengo que dar 2.500 al Estado, a diferente pues al IRPF, Seguridad Social y tal, habría una revuelta mañana. Seguro. Entonces, eso es conocimiento. Es conocimiento de fiscalidad, es conocimiento de lo que ingreso, de lo que gasto, de dónde se distribuye, cómo funciona, y habría una revuelta, porque se empezaría a cuestionar absolutamente todo. Por eso yo creo que, al menos en España, no interesa nada que la gente pues, tenga educación financiera, ¿no? Y esto también lo vi en contraposición cuando viví 3 años en Suiza, por ejemplo. Yo estuve, aunque no pude votar, pero estuve cuando ocurrió el referéndum a nivel nacional, donde se votó si la gente quería renta básica universal o no en Suiza. Y salió que no. Porque allí hay muchísima más cultura financiera y educación financiera y la gente sabe que si tiene que existir una renta básica universal, alguien la tiene que pagar. ¿Tú crees que en España si lo...? Yo creo que salen botellas de champán, pero vaya. Sí. Quería haceros una pregunta, como vamos a formato certero. Si tuvierais que motivar a la gente para que tomara acción y empezara a gestionar su dinero, ¿qué argumento le daríais y diríais, oye, para esa persona que a lo mejor, a ellos no se lo tenéis que decir porque ellos ya lo tienen claro, pero a la gente que a lo mejor luego nos ve afuera y que diga, oye, es que me da pereza, procrastinan, es que hacen... ¿Cuál sería tu argumento o tu speech
corto de 2 minutos, 2 minutos y medio en el que dirías, oye, por esto deberías de empezar a formarte y a empezar a invertir? Mira, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y a mí una cosa que siempre me ha impactado mucho es las personas mayores, cuando están llegando al final de su vida, que no tienen para pagar, ahora que estamos en invierno, la calefacción y están en sus casas teniendo que estar arropados sin poder comer nada, sin poder salir de casa apenas, o incluso, esa es la gente privilegiada que tiene casa, pero los que no tienen, salir a la calle y ver a pues, la gente que tiene que mendigar porque no tiene otra cosa. Cada uno tiene unas circunstancias de vidas, pero para mí tener esa imagen en mente, decir, ¿quiero yo llegar a esto? No, pues ¿qué tengo que hacer? Y lo cierto es que las inversiones, el dinero, si lo sabes dominar bien, independientemente que puedes ganar más o menos, es la vía de poder alcanzar aquello que tú quieres. Y para mí tener esa visión de esto no es lo que quiero, ya te permite ver qué es lo que quiero y tender hacia ello. Y la verdad es que para mí eso es algo que siempre cuando voy con pues, niños por la calle o lo que sea, creo que es que ayuda al despertar. Decir, realmente es que económicamente no es tan difícil llegar a una situación así. Por desgracia, la tasa de personas mayores que llegan al final de sus vidas sin dinero va en aumento con todos los precios que suben cada vez más, y a mí me parece una visión que ayuda a despertar sin duda. Juan. Sí, bueno, pues muy buena la pregunta, sin duda. En principio voy a hablar de lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Es decir, yo creo que cuando pretendemos hacer cambios, ya sabemos que la transformación de cualquier persona, opino por mí, insisto, es cuando hay mucha inspiración, y Sergio habla mucho de ello también, o mucha desesperación, ¿no? Si yo quiero provocar cambios en la economía mía, o cambios en montar un negocio, o en comprar un coche, en ir a vivir a un barrio, lo único que yo he hecho en mi vida es decir, voy lógicamente, a intentar poner una serie de motivaciones extra para que al final esa inspiración sea máxima. Entonces, si hay algo que me gusta, invertir en inmuebles, o quiero mejorar mis finanzas, o quiero comprarme un coche, lo que hago es empezar, si es un coche, empiezo a ver vídeos de ese tipo. Si quiero invertir en inmuebles, empiezo a conocer historias de gente, es decir, de alguna manera lograr que ese nivel de inspiración, de motivación, sea grande. Y para ello empiezo a actuar como el famoso como si, ¿no? Como si ya estuviese ahí. ¿Qué sentiría? Es como el hecho de gente que dice, oye, me gustaría ir a un hotel espectacular, no puedo permitirme 15 días, pero voy a ver qué se siente un día, ¿no? Y a partir de ahí vas mejorando, vas viendo que ese estilo de vida te puede llenar, ¿no? Entonces, eso es simplemente autoengañarte, es decir, lograr ver que ese tipo de vida o ese tipo de cambio está dentro de lo que tú deseas, sin desesperación, ¿eh? Recordemos que por la desesperación, cuando la desesperación ha llegado a mi vida, también me ha dado algo que es mucho tiempo y me ha permitido decir, voy a acercarme a esto que me gustaría, ¿no? Por lo tanto, yo buscaría acciones, prácticas que me ayuden a subir mi nivel de inspiración. He dicho lo del coche porque es lo más gráfico, lo mismo que una casa, lo mismo que un barrio, lo mismo que un negocio, cómo se siente o cómo me sentiría yo si fuese dueño de un negocio, cómo piensan ellos. Eso es lo que a mí me ha inspirado y me ha hecho que cada vez lo haya deseado más, incluso cuando no podía. Yo no me podía comprar ese coche, pero lo único que hacía es decir, no sé, lo único que tengo que hacer es acciones para desearlo más. Montar ese coche, ir a esa casa, hablar con este empresario que tiene aquello, es decir, siempre desde el buen rollo, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado. Entonces, si esto le puede servir a alguien, pues fabuloso. Al final es como visualizarlo y además de visualizarlo, palparlo, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Es decir, que te acerques tanto a él que te seas tan normal llegar a ello. Que tu deseo vaya creciendo, es como una semillita, ¿no? Va creciendo eso que tú quieres y entonces vas haciendo pequeños pagos, no en dinero, pero sí en emoción, para que realmente lo vayas deseando más, ¿no? Aunque, repito, no sepas cómo, da igual, ¿no? Cuando tú vas deseando eso y vas diciendo lo quiero, me gusta, sea lo que sea, a mí me ha servido eso para que luego al final pasen cosas que al final puedas casarlo. Y si no pasa, tampoco ocurre nada, te lo has pasado bien en el proceso. Pero a mí me ha funcionado ese tema, ¿no? Sergio. Yo primero te diría, porque hay que entender que estamos solos. Esto a la gente le cuesta entenderlo porque venimos de una educación predominantemente socialista. Estamos solos. Y si alguien tiene duda de esto, que vea qué pasa cuando quiebras un negocio, o que vea qué pasa cuando no puedes afrontar tus pagos, o que vea qué sucede cuando tienes un problema real. Al final quien queda es la familia y quien queda son tus amigos, y has tenido la fortuna de encontrarte con buenos amigos por la vida.
Entonces, yo lo primero que diría es esto. Es verdad que, puestos a morirte de hambre, te van a dar un paquete de arroz. O sea, que solos del todo no estamos. Como todo, tiene matices. Pero yo creo que la primera razón es entender que estamos solos. Que si tú no te preocupas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Y solo lo van a hacer si constituyes un problema real para la sociedad, pero lo van a hacer de mínimos. Solo para darte un paquete de arroz para que dejes de ser un problema. Segunda razón que te diría es por libertad. La mayoría de las personas pasan las mejores horas de su vida y los mejores años de su vida trabajando a cambio de dinero, mientras se permiten el lujo de decir que el dinero no les parece un tema tan importante. Y a mí me parece una cosa tan flagrante y tan paradójica y tan llamativa y tan obvia que cada vez que sucede yo digo, ¿qué hago? ¿Me callo o digo algo? ¿No? Pero es como, pero ¿qué parte no ves? O sea, es como, es una parte importante. Claro que no es la única. Está en la salud, está en las relaciones, hay otras, pero es una parte importante. Y por último, para mí es una cuestión de dignidad, y para mí esta es la principal. Decía una frase que escuché, no recuerdo de quién, pero te estaba escuchando antes y me acordaba, que decía, no luchamos contra el mal para ganarle, sino para que el mal no gane. Es una cuestión de dignidad, es una cuestión de decir, yo me trabajo mi libertad financiera, yo me trabajo una buena posición en la vida por dignidad, para que nadie me tenga que ayudar. Ojo, y si te tienen que ayudar no pasa nada, somos humildes. Un hombre que no es capaz de aportar ayuda o de dejarse recibir no se le puede llamar un hombre de verdad. O sea que si hay que recibir ayuda, la recibimos. Pero es una cuestión de dignidad, es decir, si yo puedo hacerlo, lo haré bien, lo haré por mis hijos, lo haré por la sociedad, lo haré para ser un ejemplo y lo haré porque es lo que me toca hacer como ser humano, trabajarme mi libertad y estar en una posición en la que no dependa de terceros y en la que no dependa de que un tercero me autorice o no me autorice a irme de vacaciones, a hacer algo, a comprarme un coche, como decía Juan, o lo que sea. Es una cuestión de dignidad y para mí eso es lo más importante. Uri, Qué difícil es hablar después de Sergio, ¿eh? Tremendo. es difícil, ¿eh? No, súper de acuerdo con todo lo que has comentado. Al final el dinero es un intercambio, ¿no? De básicamente tu tiempo, tu esfuerzo, tu sudor, tu energía, ¿no? Te lo entregan ahora mismo en forma de dígitos en el banco. Entonces, yo creo que es fundamental, es una obligación el hecho de gestionarlo, ¿no? Para dejar de estar sobreviviendo y empezar a vivir, ¿no? Es decir, al final yo creo que es una obligación. Simplemente preguntabas como la frase así, ¿no? Como el... sí, como ese diario de speech de sí, activa, pero ponte a hacer cosas. Claro, yo siempre pienso lo mismo y me ayudó mucho a entenderlo, que cada euro que entra en tu cuenta del banco que no sabes dónde va, es decir, que no estás gestionando, está yendo al bolsillo de otro. Eso es así. Esa es muy buena. ¿Vale? O se está evaporando por la inflación. Pero cada euro que entra que no sabes dónde va, pues está yendo al bolsillo de otro. Por lo tanto, es una obligación como mínimo tener el respeto suficiente al tiempo y al esfuerzo que tú has dedicado a realizar una tarea cualquiera, un proyecto o lo que sea, que eso es tiempo tuyo encapsulado en forma de dígitos, que no hay nada más valioso en tu vida que ese tiempo, que lo gestiones bien y lo multipliques para que pues, posteriormente puedas vivir mejor y no ser un esclavo de ese trabajo. Se está hablando de inversión inmobiliaria y claro, muchos piensan que hacen falta grandes capitales para empezar, pero la realidad es que no. Hay opciones como Equito que te permiten invertir en inmuebles desde solo 100 euros sin necesidad de comprar un piso entero. Esto es una opción brutal para diversificar vuestro dinero y tu dinero en el sector inmobiliario y de manera sencilla y accesible, independientemente del capital que tengas. Ya os los presenté en el evento donde conocí a su gran equipo y básicamente se encargan de comprar, reformar y alquilar pisos por habitaciones en Valencia, poniendo a tu disposición diferentes inmuebles que son rentables y buenas inversiones. ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil. Filtran las mejores oportunidades de inversión. Además, compran y reforman los pisos para alquilarlos por habitaciones. Y a través de su app, cualquier persona mayor de 18 años puede invertir en estos inmuebles con una mínima inversión de solo 100 euros. Las rentabilidades netas rondan en torno al 8-10% y por lo tanto, si pones X cantidad de dinero en ese inmueble y se alquila, a ti te pagarán cada mes tu parte proporcional. Por lo tanto, recibirás esa parte proporcional de las rentas el día 1 de cada mes, con una inversión clásica, pero en una fracción de ese inmueble. Si quieres empezar a generar ingresos pasivos con el alquiler de inmuebles sin tener que desembolsar miles de euros, échale un ojo a Equito y os dejo un link tanto en la parte de la descripción como en el comentario fijado. Y por supuesto, gracias a Equito por haber sido uno de los sponsors que ha hecho posible el gran evento de Inversión Racional 2025. Te lo voy a poner más fácil. Ahora empiezo por ti, ¿vale? Qué bueno.
Genial. Vamos a abrir otro melón que aquí todos los de aquí os gusta mucho y habláis mucho de ello, que es la libertad financiera, ¿vale? Esto de la libertad financiera, bueno, da para vendehumos, pero a tope, ¿eh? Por eso vamos a intentar, ya que estamos en inversión racional, hablar de manera racional de esto, ¿vale? E intentar sobre todo darles un poco de luz a toda la gente que nos ve y nos escucha, que muchos de ellos su esperanza es alcanzar la libertad financiera. Que eso es debatible para ellos qué es libertad financiera, porque para cada uno la libertad es diferente, ¿no? O sea, no tienes por qué estar viviendo enteramente de tus rentas, sino que puedes directamente tener ese plan B y mientras trabajar en lo que a ti te guste, reducir tu jornada, etcétera, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es el camino más efectivo para llegar a alcanzar esa libertad financiera? Bajo todo lo que has divulgado, has probado con muchos estilos de inversión, ¿cuál crees para ti que es el camino que puede ser más efectivo para alcanzar la libertad financiera? Vale. Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque es más efectivo, ¿no? Entonces, medir la efectividad es como difícil. Efectivo para ti. Sí, para mí. Yo he ido cambiando como de opinión a lo largo de toda la divulgación que he hecho en YouTube, ¿no? Empiezas como muy centrado en la inversión y luego te vas dando cuenta que hay dos caminos, ¿no? El camino, digamos, fácil y lento, que es el de la ahorro, inversión y sobre todo, pues evidentemente, formación, etcétera, etcétera, para tratar de que pues, ese camino se vaya volviendo un poco más rápido gracias al apalancamiento financiero, deuda, etcétera, ¿no? Pero hay el camino fácil y lento y el camino difícil y rápido, ¿vale? Que sería el camino de lo que es la aportación de valor. Es decir, crear un negocio, aportar valor a alguien a través de un servicio, un producto, de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante entender es que si tú eliges el camino fácil y lento, se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Creo que es obligatorio ahorrar, invertir para tratar de empezar a generar pues, rentas pasivas que te puedan ayudar en el mes a mes, de forma que a lo largo de todo el camino, cuando vayas haciendo esta bola de nieve más grande, algún día puedes llegar a vivir de rentas. Pero si realmente tú lo que quieres es generar un cambio en el corto plazo y poder vivir de rentas rápido o conseguir la tan ansiada libertad financiera, perdón, que no es lo mismo, creo que se tiene que ir, y ha cambiado mucho mi parecer, hacia el camino 2, que es el difícil y rápido a través de la aportación de valor, ¿vale? Es decir, la gente tiene que entender que para poder conseguir una libertad financiera tú necesitas un nivel de capitalización importante, ¿vale? Tú no puedes estar cobrando 1.000 euros al mes y pretender ser libre financieramente, porque aunque ahorres 300, tardarás 35 años en poder conseguir una fuente de ingresos que te permita vivir de ella, ¿vale? Por lo tanto, necesitas drásticamente aumentar tu nivel de capital. Y esa capitalización no ocurre a través de la inversión, ocurre a través normalmente del emprendimiento, ¿vale? De la aportación de valor. Y a partir de ese momento, cuando tú vendes un producto, un servicio, generas una empresa, lo que sea, capitalizas, y cuando ya estás capitalizado, inviertes ese capital y a partir de ahí sí que te puedes permitir pues, poder vivir y conseguir esa tan ansiada libertad financiera, ¿no? Esa es mi... Lo que pasa es que luego te pones a emprender y no hay quien te saque de ahí. Te lías. Por lo tanto, en vez de ser libertad financiera, todo lo contrario, ¿no? Solo dirección financiera, ¿no? En vez de... Sergio. Yo creo que cuando hablamos de libertad financiera se nos olvida mencionar una cosa incómoda previamente, que es que para que tú puedas, que lo has apuntado, para que tú puedas tener libertad financiera tienes que ser un crack en tu profesión. Entonces, yo siempre cuando hablo de este tema, yo digo, como para situar un estándar, yo digo, oye, tal y como está la vida ahora mismo, tendrías que hacerte, no sé, al menos 100.000 al año para poder hacer esto a una velocidad razonable. ¿Por qué? Porque efectivamente tener libertad financiera es tener algo, un patrimonio, es tener una vaca que tú ordeñas cada año. Pero para poder tener la vaca tienes que construir la vaca. Y efectivamente, a razón de 1.000 o 2.000 al mes no lo haces. Y a mí esto me parece una gran noticia. Me explico. Porque la libertad financiera permite que las personas se conviertan en la mejor versión de sí mismas. La gente entra al dinero por el dinero y termina dándose cuenta que tiene que ser una persona más humilde, más aplicada, más perseverante, mejor persona, mejor profesional. Y a mí eso me parece súper interesante, porque entras porque quieres un mejor coche o quieres una mejor casa y acabas saliendo o con cero éxito o dándote cuenta que te tienes que convertir en una mejor versión de ti mismo. Entonces yo escuché una frase hace años que a mí me impactó mucho y yo quiero compartirla aquí hoy. Y es esta de aporta el doble de valor al doble de personas cada año. La escuché, todavía me acuerdo, en una playa en Cádiz. Estaba empezando en aquel entonces con el programa Pensamiento Positivo. En aquel entonces nadie subía nada a YouTube ni nada por el estilo. Y volví a Madrid y con mi propio dinero empecé a grabar, si alguien tiene ganas de hacer arqueología en YouTube y verme haciendo el ridículo, ahí está.
Y empecé a subirme los programas bajo la premisa de, bueno, aquí lo escuchará alguien en la radio, pero en YouTube lo escuchará más gente en un futuro. Aporto el doble de valor al doble de personas. Y a mí aquella idea se me quedó grabada como en el ADN, como llega a más personas. Es esta idea de impacta a millones, aporta más valor a más seres humanos. Y aquí hay dos caminos. Uno, trabajas por cuenta ajena, está bien, intenta convertirte en un profesional de al menos 100.000 al año. A lo mejor esta charla dentro de unos años pues son 150 o 200, pero yo creo que, y de hecho si seguimos insistiendo con esta política monetaria será más pronto que tarde, pero sea como sea tienes que conseguir lo suficiente para poder invertirlo. Y una cosa que aplica al principio es aumenta tus ingresos, pero no aumentes tus gastos. Porque esa diferencia es lo que te va a permitir ser libre dentro de unos pocos años. Y la otra es la de me convierto en emprendedor. Sal a la calle, soluciona un problema. Y cierro con una buena noticia, como me gusta cerrar. Bien, en todas las industrias, en todas, en la tuya, en la mía, en la de la fila 24B de aquí, da igual, de la persona que esté ahí, hay algo que no se está haciendo. Y normalmente hay ventanas de oportunidad de 2 o 3 años. En todas las industrias, da igual que seas restauración, peluquería o formación. Hay algo que alguien no está haciendo. Y si tú eres rápido y lo pillas, tienes una ventana de oportunidad de 2, 3, 4 años. Porque en cuanto funcione, en esto consiste el capitalismo, alguien llega, te copia y disminuye esa ventaja competitiva que tienes. Así que siempre hay oportunidades porque siempre hay problemas en el mercado. Eso es océano azul, ¿no? Siempre Vamos, es océanos azules. El problema es que vemos el rojo y queremos ir al rojo porque ya hay gente allí ganando dinero. Así Pero el es. que está en el rojo te lleva 10 años o 5 o 23 de ventaja. Con lo cual, en mi opinión, no merece la pena entrar ahí. Es mejor ir a por un problema. Un océano azul es un problema que nadie está solucionando. Y en todas las industrias pasa eso siempre. Al final, yo te tengo que reconocer que desde que tuve la charla contigo, me cambió el mindset en una cosa. Y te tengo que dar las gracias. Y es que yo era una mentalidad de ganar dinero, pero como a mí me gusta invertir en empresas de calidad, generando mucho flujo de caja, ¿no? Y yo pensaba que la reinversión, a lo mejor con esa mentalidad de escasez, de decir, oye, voy a ganar el dinero suficiente para que una vez que ya tenga ese dinero no me tenga que preocupar de las demás cosas y pueda seguir trabajando tranquilamente. Pero te empiezas a dar cuenta de que cuando tú tienes esa mentalidad no avanzas lo suficientemente rápido. Pero si tienes la mentalidad de reinversión continua, de un propósito más allá y de una reinversión también controlada y sabiendo lo que estás haciendo, esos pasos se aceleran mucho más. Y un podcast como estos, que empezamos hace 1 año y 2 meses y ha habido reinversión continua desde entonces y ha pasado de 0 a 300.000 suscriptores, es pura y llanamente por reinversión, foco y llegar a mayor impacto. Y me vas a decir, ¿rentable? No. Hay reinversión, no es rentable. Es un efecto bola de nieve acelerado a más no poder. Y me vas a decir, ¿pero eso tiene repercusiones? Tiene repercusiones, porque luego todo lo demás viene solo. Por lo tanto, yo creo que esa mentalidad de siempre escalar, esa mentalidad de siempre reinvertir, esa mentalidad de siempre no mirar al dinero como algo que es necesario y que es el fin, sino que es un medio, a mí me cambió mi forma de pensar y tal es así que cuanto menos pienso en el dinero como fin, más dinero me llega. Ese es el juego. Y es increíble, cuando vosotros aprendéis esto, aprendéis que el dinero no lo veis como el fin, sino como un medio, y lo único que pensáis es en aportar valor a la mayor gente posible, ese es el hack definitivo. Porque a partir de ahí llega todo. Llega todo hasta tal punto que no lo puedes ni controlar. Hasta tal punto de que ya dices, no quiero tanto, ¿vale? Pero esa es la historia. Yo tengo un truco, por si a alguien le inspira en línea con esto, yo tengo un truco y lo digo muchas veces al cabo del año. Yo le digo, mira, un día como hoy, sábado, yo me levanto, madrugo, yo le digo, vida, yo me encargo de lo mío. ¿Hoy de qué va? De madrugar, ponerme una camisa, ir allí, yo voy. Digo, ahora bien, manda abundancia aquí a punta pala. O sea, yo no quiero estar pensando en si sube la gasolina, en lo que vale el pan. O sea, eso, tú, vida, te encargas de eso. Yo me encargo de lo mío. Y hay como una magia. Hay una magia. Alguno dirá, este ya ha encendido las velas y el incienso. Me gusta el Excel, todo en orden. Pero es que es así, o sea, yo lo vivo así. Es como, vida, tú encárgate de lo tuyo, yo me encargo de lo mío. A mí me ayuda. Tal cual. Gracias. Juan. Bueno, lo primero, he vuelto a recobrar la esperanza en la humanidad con lo que te he oído decir de que hay 300.000 suscriptores, con lo cual a la gente le va gustando este mundillo. Felicidades. Gracias. Y vamos a hablar de 3 cosas rápidamente, de forma muy breve, para dar paso a Andrea.
el número 3, es decir, la primera lo que es LF, la segunda Taburete y tercera Hotel Marigold, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Hablando precisamente de lo que es la libertad financiera, ¿no? Y lo que a mí me ha ayudado. Yo vengo aquí a explicar lo que a mí me ha servido, ¿no? En esta vida. La LF tiene que ver con los ricos. Cuando yo entré en ese mundo, vi que ellos no hablaban tanto de LF, de libertad financiera, sino de SF, de seguridad financiera, ¿no? A ellos les gusta más, por ahí mi pasión, como bien sabéis todos, de la protección del patrimonio, mi pasión por la parte fiscal, es decir, hablan de lo que es seguridad más que libertad. Ese es el primer punto importante. El segundo fue mi gran maestro, Fernando Moreno, que me ayudó muchísimo con todas sus lecciones. Y mira qué curioso, que hoy aquí hay una mesita con 3 patas, es el símil del taburete, ¿no? Y yo creo que quien aspire, lógicamente, a tener pues, esta libertad financiera o esa seguridad financiera que dicen los ricos, siempre mi gran maestro Fernando me decía, Juan, taburete, 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 3 patas, la mesa esta que tenemos aquí, muy bien puesta. ¿Qué son esas patas en este orden? Me decía. El primero es visión, es decir, tener claro, y esto es lo complicado muchas veces, ¿no? Porque hay tanto ruido ahí fuera que no tenemos claro dónde podemos aportar valor, por supuesto, en qué lugar vamos a aportar valor, que decía Uri y también magistralmente también Sergio. ¿Dónde vamos a aportar valor? Pero bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? A mí me gusta mucho de lo que es, dame una hoja de ruta con 3, 4, 5 pasos sencillitos, que lo entienda Forrest Gump, el Teniente Colombo y Kung Fu, que son mis héroes, y vamos con ello, ¿no? Y ahí el taburete siempre ha sido mi guía, ¿no? Es decir, visión. Y la visión hay que trabajarla. Es decir, podemos hacer dinero en cualquier lado. Aquí tenemos una máquina de las finanzas que es Andrea con la bolsa y con los mercados financieros. Entonces, al final hay tanta abundancia, y cojo la palabra que ha dicho Sergio, hay tanta abundancia ahí fuera, pero lo que hace falta, hay poquita visión. La segunda pata tiene que ver con equipo. Necesitas un equipo directo e indirecto para materializar esa visión. Y por último, sistemas. Si tú aunas eso, tú puedes lograr esa seguridad o esa libertad financiera en cualquier lado, ¿no? Por lo tanto, hemos hablado del FSF, que era el primer punto, hemos hablado del taburete, y queda la frase que a mí siempre me acompaña desde que vi la película Hotel Marigold, y que cuando a todos nos pasa y tenemos momentos de flaqueza, tenemos problemas para seguir adelante, tenemos un mal día, tenemos que nos han subido los impuestos, 1000 cosas, ¿no? O problemas de todo tipo, al final esa frase siempre me golpea y siempre me ayuda a seguir caminando, que seguro que la conocéis y que siempre me la digo. Y dice así, dice, al final del camino todo va a salir bien, y si no sale bien es que no es el final. Entonces, esto me permite a mí día a día seguir por muchos problemas que nos pueda afrontar, ¿no? Por lo tanto, esa frase, permitidme que la repita, al final del camino todo va a salir bien, y si no sale bien, porque muchas veces no sale bien, no pasa nada, no es el final. El final lo vas a determinar tú, ¿no? Y eso me ayuda a seguir con optimismo cuando, repito, vienen tormentas y muy grandes. Y rebajar la ansiedad. Gracias. Yo tengo que reconocer de ti, Juan, que una de las cosas cuando tuvimos el podcast es que yo aprendí que tenía que ponerme las pilas con el tema de equipo. Yo he ido aprendiendo con todos vosotros, ¿eh? O sea, yo soy como una esponja, y en mi vida a nivel profesional también me daba cuenta que yo era un poco un hombre orquesta. Una persona que le pasará a muchos de los que están aquí, que son autónomos y que de repente empiezan sus proyectos y se dan cuenta que no dan a más. Todavía sigo siendo un poco hombre orquesta, pero poco a poco ya voy aprendiendo de vosotros, ¿no? Y eso de tener un equipo, de no darte miedo a delegar, de inspirar a tu equipo para llegar a metas mayores, eso es la clave para el apalancamiento y para que llegues a tus objetivos financieros y alcances la libertad financiera antes. Porque, ¿qué tiene de que tú tengas muchos activos que puedan rentar, pero que no tengas un equipo bueno que te pueda ayudar en ese momento? Al final lo único que viene es la enfermedad. Si tú no tienes a gente, a un equipo que te apoye, si tú no tienes a tu familia, como hemos dicho, ¿no? A ese círculo que te apoye, el dinero no te da una sensación de bienestar ninguna. Así es. O sea, yo creo que el camino es lo más importante, ¿no? El crear lo que decías tú, ¿no? Esos equipos, tenerlo todo bien claro, esa planificación, creo que ahí es donde está la diferencia. Exactamente, sí, compartir esa visión con todos los tuyos, ¿no? Y con tu pareja y que estéis alineados, ¿no? Eso es vital. Uh-huh. Y Andrea.
¿Cómo ves la Pues, libertad financiera? muy curioso, porque esa frase de la película yo también la tengo como un mantra, yo con el acento indio, porque yo la vi en inglés, pero sí, muy importante esa frase. Em, Carne de tráiler. Y también muy de acuerdo contigo en la importancia del camino. Entonces, tú decías antes, ¿no? que el tema este del antisistema te encendía. A mí es hablar de inversiones. Ahora es cuando ya me empiezo a despertar. Em, Concuerdo con todo el mundo, salvo con una cosa que ha dicho Uri. Entonces, por seguir el orden que ha llevado Juan. Tema de la libertad financiera. Es súper importante no obsesionarse con el final, con la meta. O sea, todos pensamos en libertad financiera, pero recorrer el camino, que tú es lo que has dicho, es importantísimo. Y al Disfrutarlo. principio, cuando nos estabas planteando la pregunta, ¿no? Hablabas de reducciones de jornada. O sea, no te puedes ni imaginar. Nosotros medimos en el Club de Inversión la libertad financiera por porcentajes. Y entonces, o sea, una persona que pasa a lo mejor de tener un 5% de libertad financiera, que es poquito, ¿no? Pues un par de inversiones funcionando, a que pueda pasar a un 30%, eso ya puede significar que a lo mejor no trabaja 1 o 2 tardes por semana y que puedan disfrutar pues llevando a sus hijos a la piscina, esto o lo otro. Y eso ya es como algo importantísimo, el avanzar y decir, voy progresando, no he llegado al final, no sé si llegaré o no, pero da igual, estaré mejor que antes. Eso es lo primero. Lo segundo, que Juan hablaba del taburete, yo también tengo un poco una idea del taburete, pensaba que ibas a ir por otro lado cuando has mencionado el taburete, para mí es los pilares de inversión. Yo considero que hay 6 pilares de inversión, entonces yo no hablo de un taburete, yo hablo como el Partenón de las inversiones, ¿no? Un edificio que lleva miles de años en pie. Entonces, para mí hay como 6 pilares de inversión por este orden: bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas e inversiones alternativas. Y esos, o sea, tú puedes escoger el camino que quieras. No hay un único camino. Y como decía Uri, no hay uno que sea más efectivo que el otro. Cada uno tiene que escoger su propio camino porque cada uno tenemos nuestras preferencias, nuestras condicionantes personales. Pero sí que debes tener una cartera bien diversificada y que sea robusta. Y ahora voy con el punto que discrepaba con Uri, porque obviamente sí, si tienes un capital más grande, o sea, si inviertes al 3%, obviamente necesito un capital mucho más grande para poder alcanzar la libertad financiera. Pero hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de los accidentes positivos de riqueza. Creo sensación. Mis alumnos. Ahora quiere- por aquí hay muchos que hablan de eso, de accidente positivo Tendría de que, riqueza. antes, cuando ponías la R en inversión razonable, pues tendría que poner la R ahí de copyright y de redondo también. De redondo. Pero básicamente, ¿qué quiero decir con eso? Lo que tenemos que buscar es inversiones que nos permitan obtener un mayor rendimiento sin tener que adoptar un mayor riesgo. Si tú consigues exponerte a los accidentes positivos de riqueza, que en otras palabras es lo mismo que las inversiones convexas, vas a conseguir rentabilidades más grandes en tiempos más cortos y, por lo tanto, con un patrimonio más pequeño vas a conseguir más. Entonces, invertir en índices, que es a lo mejor la idea que tú llevabas, que un 7% de forma totalmente pasiva es extraordinario. O sea, pero si quieres ir más rápido, ahí es cuando te tienes que exponer a los accidentes positivos de riqueza. Y tú mencionabas el value investing. También con el value investing se pueden conseguir. Y cualquiera de esos 6 pilares se pueden conseguir estos accidentes. Entonces yo creo que combinando efectivamente el tener un patrimonio más grande, sea como decía Sergio, a través de ser un mejor profesional, y estoy totalmente de acuerdo con los compañeros de que cuanto más valor aportes, más rápido vas a conseguir amasarlo. Si eso lo combinas con los accidentes positivos de riqueza, que luego, ojo, esos accidentes positivos de riqueza te pueden dar generación de ingresos pasivos, que es lo que se suele interpretar que hace falta para alcanzar la libertad financiera, pero no necesariamente. Tú puedes vivir de tener un patrimonio que vas acumulando y cuando te hace falta más, vendes esas partes y con eso sustentas tu nivel de vida. Entonces yo creo que con una combinación de todos estos elementos, cuando llegarás disfrutando por el camino. Pues empiezo contigo con la siguiente pregunta, que ya que me la has puesto votando y al pie. Claro, una vez que tú alcanzas esa libertad financiera, lo primero, tú que te veo más optimista, ¿tú crees que sin emprender se puede alcanzar la libertad financiera? Sí, yo personalmente lo hice. Por ejemplo, mi club de inversión vio la luz hace 8 años. Yo había alcanzado la libertad financiera mucho antes. O sea, entonces sí que se puede. Eso sí, porque es que recuerdo que Uri me entrevistó para su canal y es la única vez que he dicho cuánto ganaba. Y bueno, no sabes tú la de veces que me han preguntado después de esa entrevista. Es buen entrevistador aquí pinchandito el clickbait. Por ejemplo, mucha gente que está aquí a lo mejor son funcionarios, por ponerte un ejemplo. Y me dicen, oye, es que yo ya tengo una plaza que está bien, tengo una organización familiar, tengo todo. ¿Yo no puedo aspirar a la libertad financiera sin emprender? Vale.
Entonces eso, cuando... O sea, claro, es que la gente se ha quedado con el número que yo dije en la entrevista de Uri, pero no se dan cuenta los años que estuve en la carrera, o sea, todo el sacrificio, o sea, engordé 15 kilos, empecé a llevar gafas, o sea, para todos los logros dicen, claro, es que ganabas esta cantidad porque trabajas en un sitio muy bueno. Sí, pero volvemos para atrás. ¿Por qué trabajaba en un sitio muy bueno? Porque había ido a una universidad, no particularmente, o sea, una universidad pública, pero me había esforzado en ser premio extraordinario de carrera, mejor tesis, ¿Cómo había conseguido? Pues echándole horas, o sea, me levantaba a las 5 de la mañana para hacer cosas que otras personas no estaban dispuestas a hacer. Entonces hay una frase, ya que estamos compartiendo frases de, a mí una de Dave Ramsey, que no me gusta en particular ese hombre, pero esa frase me parece muy buena y es, vive como nadie más ahora para que el día de mañana puedas vivir como nadie más. Entonces yo estuve unos años, no me gusta hablar de sacrificio, pero sí de esfuerzo, pero de verdad esforzándome muchísimo, que ahora le echo la vista atrás y digo, wow, ¿no? Y ese esfuerzo hizo interés compuesto y me permitió pues alcanzar la libertad financiera muchísimo antes de lanzar el emprendimiento. Hablando de emprendimiento, concretamente, se pueden o sea, los accidentes positivos de riqueza en emprendimientos, probablemente los mayores accidentes positivos de riqueza se pueden encontrar en emprendimiento. O sea, cuando vemos las grandes fortunas del mundo, son personas que han creado una empresa y la han sacado a bolsa. O sea, es innegable. Entonces, sí, pero no todo tiene éxito. O sea, hay que ser consciente de que a veces tienes que iterar y probar varias cosas hasta que consigas dar el paso. Entonces, sí, pero no es la única manera de llegar. Espero que estés disfrutando de este episodio especial, está siendo increíble y solo necesito que le des un buen me gusta para que el algoritmo de YouTube siga recomendando este episodio a muchos más inversores y que si aún no estás suscrito o suscrito al canal, que le des al botón de suscribir y actives la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, déjanos tu feedback en la zona de los comentarios, queremos saber tus impresiones y nada, te dejo con la charla. Gracias. A ver, yo creo que es el juego en modo fácil, es hacerlo en emprendimiento, llegar a la libertad financiera porque tienes más apalancamiento con personas, con capital, con esfuerzo, con concentración también, diversificas poco solo tu negocio y eso te puede salir bien o te puede salir mal. Porque, hay mucho riesgo ahí también. Pues hay mucho riesgo de todo tipo, ¿no? Yo siempre le llamo a esto la alegoría de bajarte al barro, lo digo siempre en todas las entrevistas. Tú tienes a lo mejor inversiones como puede ser, no sé, un depósito, donde no hay barro ninguno. Poco a poco vas metiendo en un indexado, tampoco hay demasiado barro, algo más de factor de riesgo. Luego ya nos iríamos, aparte, bueno, podríamos ir meter criptomonedas, etcétera, que luego ya estaría el tema inmobiliario, que ahí hay más barro, porque hay más barro en varias cosas. Una, porque tú tienes que alquilar esos inmuebles y los vas a vender por rentas, o porque tienes que hacer un flip, o porque tienes que lo que sea, ¿vale? Y también los impuestos son algo más altos al principio y tal. Y también necesitas apalancarte, necesitas más dinero para poder entrar a esa operación. Y luego ya estaría el emprendimiento, que es el barro absoluto. Estás metido en el lodo aquí, hasta aquí y sobreviviendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el lodo tiene su recompensa. Cuanto más bajas al barro, se supone que le exiges más recompensa. Si además eso tú lo combinas con accidentes positivos de riqueza, pues llegas más rápido. Es lo que hay. ¿Cómo se llega a la solución más fácil? Pues ahorrar como un animal y reinvertirlo lo más rápido posible. Por eso yo siempre a la gente le recomiendo que adquiera el conocimiento lo más rápido posible, aunque tenga poco dinero, y ya cuando tenga todo el dinero y vaya a fase de acumulación ahí, soltarlo, ¿no? Para empezar a que rente. ¿Cómo lo ves, Juan, para el tema de la libertad financiera? ¿Cómo poder gestionar eso? ¿Cómo se puede vivir de las rentas de la manera lo más eficiente posible? Has hablado del tema de la protección de patrimonio, has hablado de las estructuras, pero para una persona que ya hemos hablado que llega a alcanzar esa libertad financiera... Me has cambiado la pregunta. Sí, sigue. Te la ha cambiado. Está bien, hay que improvisar. Pero ¿cómo harías directamente para poder vivir de las rentas, o para la gente que nos vea, cómo se puede vivir de las rentas y con qué activos son los más interesantes, tú que ya eres libre financieramente hablando, para el tema de poder vivir de las rentas? Porque al final la libertad financiera tiene una consecuencia, que es vivir de las rentas. Yo soy un aprendiz eterno, yo no puedo pretender jamás enseñar a nadie porque, lo he dicho hace un ratito, hay muchísimas formas de generar ingresos, de lograr la libertad financiera, como comentáis, hay miles de formas. Lo que sí puedo dar es algo que nuevamente también me funciona a mí, que lo dice el gran maestro Nicolás Taleb, que tiene que ver con, en su libro maravilloso El Cisne Negro, que tiene que ver con extremistán. Es decir,
y medio cristal, ¿no? Entonces, ese concepto es revolucionario y sí he visto que aquella persona que quiera lograr ingresos pasivos, que es lo que tú me estás comentando y no somos el Estado, porque yo me hacía gracia cuando decía Uri lo del tema de la nómina, ¿no? Digo, ese sí que es un buen montaje de ingreso pasivo brutal, ¿no? Porque sabes que vas a pillar Ya ves. pillas el primero de millones y millones de personas. La libertad financiera Una está- máquina, ahí hay visión, ahí hay sistema, ahí hay equipos y además tienes a todos los ciudadanos pagándote esos ingresos pasivos sin decir ni mu, ¿no? Es decir, que sistemas hay muchos, ese es uno. Yo no te digo que te montes un Estado, Sí, que sí. también. Pero al final, claro, pero al final quiero decir que hay muchas formas. Yo cuando Ahí aprendo, las inventa o algo. Para que no vayamos todos aquí. yo cuando aprendo de Andrea, aprendo de Sergio, aprendo de todo el mundo y veo la cantidad de formas que hay de generar esos ingresos pasivos. En mi caso, mi pasión son los inmuebles, pero he aprendido también con el mundo Bitcoin a generar ingresos pasivos también. He aprendido con los bots de trading. Puedes aprender con un puesto de castañas que tiene visión, que tiene sistemas y que tiene equipo. Entonces, al final, yo no puedo decirte, vete por aquí o vete por allí. Ahora, sí te puedo decir que hagas cosas, que es lo que decía Nicolás Taleb, y con eso termino. Lo que decíamos de medio cristal. Esto es extremistán. Es decir, aquí pasan cosas. Yo a mí, más ilusionado que esta mesa redonda es, por supuesto, ver a Víctor, ver a Uri, ver a Sergio, ver a un montón de gente, veros a vosotros. Es porque ahí es lo que decía Nicolás Taleb, que es donde pasan cosas. Si tú te mantienes haciendo las mismas cosas, y eso tiene que ver con el concepto de emprendimiento, viendo a las mismas personas, con las mismas creencias, los mismos pensamientos, y repitiendo tu día, eso no va a ocurrir nada nuevo. Ahora, si te dices, oye, no sé qué va a pasar, y por eso me encanta tanto Forrest Gump, pero me limito a hacer cosas distintas, de repente esa famosa trozo de la película de correr, ¿no? Es maravilloso. Me apetece correr y corro. Y luego me apetece parar y paro. Eso es extremistán. Hacer cosas donde al final esa semilla de incomodidad, ese trabajo que ves que no te gusta y de repente te empiezas a mover en el asiento demasiado, vas mirando el reloj, ya hay una semilla de emprendimiento, ya hay algo que te está diciendo cambia. Empieza a meter extremistán a tu vida, empieza a ver una persona, un grupo de Telegram, vente a un evento de estos, escucha un programa tuyo, al otro de Sergio, a Andrea, que son unas máquinas, a Uri con su modelo de negocio revolucionario. Ya meto aquí cuñas por todos los lados. Sí, sí. Aritacuenas.com. Es decir, cuando ves esas cosas, dices tú, wow, es decir, ¿qué es lo siguiente, no? ¿Qué es lo siguiente que uno puede aprender? Eso es extremistán. Y eso es lo más grande que hay. Y si tienes eso, no te preocupes que la libertad financiera te va a enganchar a ti, tú no vas a tener que engancharla a ella. Pero te tienes que meter en extremistán en vena, totalmente. Has contestado muy bien, ¿eh? Aunque Gracias. te haya hecho. Es que me habías cambiado la pregunta y he vuelto a donde tú me habías dicho. Gracias. No, Sergio. La misma pregunta. A ver, a lo mejor te la cambio. Mira, yo lo que pensaba con respecto a esto era lo siguiente. Digo, tú fíjate que la mayoría de las personas tienen delegado casi todas las cosas de su vida. De repente llegan a casa y una plataforma del abrevadero ideológico decide qué van a ver, o en el peor de los casos una televisión, o van a un sitio y un tercero elige qué van a estudiar, etc. Y entonces yo digo, oye, ¿cómo hacemos? Convirtámonos en nuestros propios ministros de educación. ¡Wow! Lo del ministro de Economía y de Salud es bastante obvio, pero ¿y qué tal si nos convertimos en nuestros propios ministros de Educación? Pues tú dices, ¿cómo llego antes a la libertad financiera? ¿Cómo lo optimizo? ¿Cómo lo alcanzo? O sea, solo hay una palabra, es conocimiento, no hay más. O sea, hace muchos años era tierra, luego era capital, ahora es conocimiento. Hay personas, por ejemplo, los autores de Funky Business, que a esto le llaman el marxismo digital. Oye, Marx predijo que habría una revolución del proletariado, aquellos que no tienen medios de producción y que entonces se acabarían conquistando los medios de producción social. Los medios de producción social hoy, perdón por el uso de la retórica marxista, pero son el cerebro y un ordenador. Entonces, cualquier persona que hoy tenga un cerebro y un ordenador, que aparentemente es todo el mundo, lo de aparentemente es clave, entonces cualquier persona que tenga eso es capaz de fabricar su propia riqueza. Pero claro, si no tienes conocimiento, ¿qué haces? Te autonombras ministro de Educación y te pones un presupuesto anual. Y dices, oiga, yo gano 1.000 al mes, fantástico, 100 al mes van para mi propia educación. Pero es que con 100 hago poco, no te preocupes, págate una suscripción a internet y cómprate libros. O ve a la biblioteca, no sé. Pero, o sea, para mí la clave es el conocimiento. Y yo, mira, ayer hablaba con una persona de mi equipo que estamos ahora con un proyecto y no tenemos ni idea, como pasa en las empresas serias. Sí, sí. Y entonces, claro, porque estás siempre en el borde del precipicio, estás siempre haciendo algo nuevo. Y me decía, joder, es que esto y no sé qué. Yo le decía, mira, solo te prometo una cosa, que en 2 años volveremos a estar al borde del precipicio aprendiendo algo nuevo. Y me miraba así un poco raro, pero digo, pero esto es lo bonito. O sea, lo bonito es que si estás accediendo a conocimiento nuevo todo el rato,
o sea, eres capaz de aportar más valor y por tanto eres capaz de conseguir antes la libertad financiera. Así que, respuesta corta, nómbrate, ¿no? Te vas al espejo y te autonombras tu propio ministro de Educación y presentas la dimisión del que haya, que no sé ni quién es. ¿Sabes? Y dices, ahora a partir de ahora soy yo. Yo creo que al final de eso yo le llamo el CAPEX interno, hablando a nivel de inversiones, ¿no? La gente al principio le da pavor gastarse dinero en sí mismos en formación. Y todos los que estamos aquí seguro que hemos hecho 1000 formaciones. Además de darlas, yo todos los años gasto un montón de dinero en formarme en cosas que yo no quiero perder el tiempo suficiente y tan valioso que tenemos, que es escaso, en algo que puedo llegar más rápido si un mentor me enseña. Eso no significa que no vaya a tener mentores malos también, igual que pasaba en la universidad con los profesores y todo ello. Pero creo que para llegar a tus objetivos y aprender cosas nuevas y tener ese ambiente curioso y estar en el precipicio siempre de la innovación, necesitas, los que llegan al principio y los más innovadores son los que se revientan contra la pared y rompen el muro y se hacen sangre. Y muchos de ellos no saben qué hay detrás. Pero ese detrás es lo que trae estas cosas maravillosas como lo de hoy. O sea, al final lo que tenemos es que llevarnos siempre a que la incertidumbre esté con nosotros como algo, como nuestro hermano, nuestra hermana que está aquí al lado nuestro y le tenemos cariño y la normalizamos y lo veo como algo más así, ¿no? Pero, Uri, ¿tú cómo ves esto del tema de cómo poder vivir de las rentas, si se puede hacer, cuando se alcanza la libertad financiera, cómo se puede llevar a cabo todo esto? Wow, es súper amplio, pero como no me voy a enrollar mucho más, quiero ir al grano también. Voy a hablar desde la experiencia propia. Y esto es una cosa que me ha funcionado a mí, pero que a lo mejor no le funciona a todo el mundo. Y está muy relacionado también con la entrevista que le hice a Andrea en Dinero sin filtros, cuando se hacía Dinero sin filtros. Sí. Y aluciné porque una de las preguntas que le hice a Andrea fue, oye, ¿tú cuántas fuentes de ingresos tienes? Me dijo 100. Digo, no has entendido la pregunta. ¿Cuántas fuentes de...? Me dijo, 100. A ver, ¿cómo 100? Yo soy una persona que soy incapaz de tener 100 cosas a la vez porque soy de esas personas, o sea, soy la representación gráfica de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿vale? Hay gente que lo hace perfectamente, como es el caso de Andrea. Yo no soy ese caso, ¿no? Entonces, a mí para vivir de rentas, que por cierto todavía no lo he conseguido, lo dejo aquí, decidí cambiar de camino del fácil y lento al difícil y rápido. Se está comiendo tus rentas ahora, ¿no? Exacto. Sí. Me devora, exacto. Te devora las rentas. Sí. Pero lo que descubrí que sí que me empezaba a funcionar muy bien fue que cuando estás empezando a construir pues tu propia bola de nieve para poder vivir de rentas, tiene mucho más sentido concentrar, es decir, la formación, ser ministro de Educación, formarte en una cosa muy específica y dominarla muy bien, concentración en una misma cosa. Segundo paso, reinversión, es decir, esto lo hago bien, me invento. Inversión inmobiliaria. Compro para alquilar. Perfecto. Lo domino completamente. Los excedentes que saco de eso los reinvierto en lo mismo. Para hacer esta bola que ya domino más grande y no meterme en otros líos ahora mismo porque estoy dispersando, me estoy distrayendo y voy a mermar mi crecimiento, ¿vale? Entonces, reinvierto el excedente en esto, hago esta bola mucho más grande. Como soy muy consciente y cada vez entiendo mejor y me voy convirtiendo en un experto en esto, cada vez mi rendimiento es mayor aquí. Y ya cuando esta bola se me ha hecho lo suficientemente grande como para vivir de rentas, que aquí ya hay que definir exactamente qué significa vivir de rentas, cuál es el coste de vida de cada uno, etcétera. Entonces, cuando llego a ese nivel, entonces ya los excedentes me puedo plantear empezar a montar otra bola de nieve. Y la tercera fase sería diversificar, ¿no? Es decir, concentración, reinversión, diversificación. Y solo a través de, digamos, de estos sistemas ya, evidentemente, la diversificación entra cuando esta bola ya es demasiado grande y si de repente tú tienes todos los huevos pues en la misma cesta, pues tienes un componente de riesgo enorme. Por lo tanto, si pues algún día te cambia algo, se puede ir todo al traste, ¿no? Entonces tienes que empezar a diversificar. Pero yo lo resumiría en eso. A mí me ha funcionado mucho concentrarme muchísimo, volverme un obseso y ser muy intenso en algo, reinvertir y diversificar. Y qué divertido es eso. ¿El qué? El hacerte esas bolas, esa bola, ese efecto interés compuesto. A mí, una vez que tú haces la primera y ya la has llevado a la práctica, ya no puedes parar. Es decir, ya creas otro sistema, creas otra cosa, eso no significa que lo otro no siga rodando.
pero es lo bonito de crear ese sistema, de enfocarte tanto en él, de que veas que poco a poco ya funciona y tú vas casi en piloto automático como si vinieras ya conduciendo y sabes a dónde llegar de tu casa al trabajo. Y hacer otra cosa y no cambiar, es decir, si a una cosa funciona, que aquí no hemos hablado mucho, pero es el tema del aburrimiento. El tema de la inversión y el aburrimiento está muy relacionado y todo el mundo tenemos una vena ludópata dentro que nos está intentando apostarlo todo al blanco-negro y sin embargo la inversión se vuelve muy, muy aburrida cuando ya la tienes dominada. Pero esa es la gracia, eso es lo bonito y ya busca la motivación en crear otra fuente de ingresos o de rentas pasivas, pero no retoques lo que ya funciona, por Dios. Totalmente. De hecho, no sé, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos sois inversores inmobiliarios o habéis comprado un inmueble y lo habéis puesto en alquiler? ¡Buah, mogollón!, ¿no? El 70%. Esa sensación, cuando tú te enfrentas a la primera inversión inmobiliaria, dices, hostia, ir al notario, comprar bien, no equivocarme, ponerlo en alquiler, el contrato, las cláusulas, la ley, ¿no? Y cuando haces todo el proceso, pasas por notaría, la escritura, no sé qué, metes el contrato con tu inquilino y tal, y acabas, y dices, hostia, pues no era tan difícil, ¿no? Voy a por el siguiente. ¿No os ha pasado esa sensación? Pues esto, llevado al extremo, es exactamente esa concentración de la que hablaba. Sí. Me has abierto el tema inmobiliario, ¿vale? Que sé que todos invertís en inmobiliario de una manera o de otra, diferente. Lo sé porque habéis venido al podcast y me lo habéis dicho, ¿vale? No es porque me haya metido en vuestro extracto bancario. Vamos a empezar con el tema inmobiliario. A ver, estamos hablando de libertad financiera, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de diferentes fuentes de ingresos. Todo el mundo va para Andrea la primera, ¿todo el mundo debería de invertir en inmobiliario? Si me hubieras hecho la pregunta hace 5 o 10 años, te hubiera dicho que no. Pero a día de hoy yo creo que cada vez es más fácil hacerlo, sea de forma directa, la tradicional que existe, sea a través de formas indirectas que a día de hoy, o sea, te pueden gustar más o menos, pero tokenización inmobiliaria, crowdfunding inmobiliario, por habitaciones, hay muchas formas diferentes de poder hacerlo. Entonces yo creo que sí. Eso sí, hay que entender muy bien en lo que estás invirtiendo, porque no es lo mismo pues, hacerlo a través de una plataforma que hacerlo directamente. El proceso y tus derechos reales son distintos. Entonces, para darte una respuesta corta, yo creo que sí. Si lo puedes hacer con apalancamiento, de forma inteligente, porque no todo vale, mejor que mejor, porque te va a permitir acelerar el ritmo de enriquecimiento y así poder pues, posteriormente centrarte en otras oportunidades. O sea que yo creo que sí. Estamos hablando a lo largo de todo este episodio de las finanzas personales, de la inversión a largo plazo, y no se me ocurre una mejor opción que si quieres empezar a formarte sobre ello, entres al Proyecto Pioneros, a nuestro book insignia formativo de inversión racional. En él encontrarás todo lo necesario para formarte desde cero hasta un nivel avanzado y que cuando termines la formación de los 12 meses no me necesites a mí ni a nadie para invertir por tu cuenta como un verdadero profesional. Para ello, a través de una formación teórica y una formación práctica, te enseñaremos todo lo necesario sobre finanzas personales, sobre planificación financiera, sobre análisis macroeconómico, sobre cómo invertir de manera pasiva y de manera activa a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors y también cómo crearte tu propia cartera de acciones, tanto en diferentes sectores como también en el sector inmobiliario. A través de un análisis fundamental profundo te enseñaremos muy bien a cómo hacer un análisis contable y cómo crearte esa cartera y llevar la gestión de la misma a lo largo de los próximos años. Además te enseñaremos a qué broker tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Una vez que hayas terminado la formación teórica, estarás preparado para acceder al grupo élite, al grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas los miércoles de 7 a 9 para buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad. Y la verdad es que te unirás a una comunidad de primer nivel con más de 500 alumnos en el que nunca te sentirás solo a la hora de invertir. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás tanto los temarios como los testimonios de otros alumnos y sobre todo tienes una zona de contacto donde puedes rellenar para una cita telefónica de manera gratuita y personalizada conmigo, donde te explicaré cómo se accede, resolveré todas tus dudas, te diré el precio de la formación y cuántas plazas disponibles hay. Así que métete en inversionracional.com/curso y reserva tu cita telefónica y nos vemos adentro. Juan,
la entrevista que tuve contigo me dijiste que tenías 100 inmuebles. Yo ya no sé si para ti es necesario o no el tema de la inversión inmobiliaria. Le voy a copiar a mi amigo Sergio, que hay cosas que los que somos padres, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, y aunque no seas padre o madre, hay que tener mucho cuidado con la frase, porque hay frases que luego, no sé por qué, te acompañan de una manera que se meten dentro de ti. Lo digo por ti, ¿eh? Lo digo por ti porque hay una frase, por ejemplo, a mí, cuando repite el título de la pregunta, que es buenísimo, dice, repítela, por favor. Lo del tema de ¿debería todo el mundo invertir en inmuebles? Claro, cuando tú has dicho debería todo el mundo, yo siempre me voy a Sergio y siempre esa frase también viaja conmigo. Lo llevo en mi ropa, va dentro de mí y siempre Sergio hace muchos años dice, mira, una persona lo único que tiene que hacer, no lo dirías así, lo diría mucho mejor. Una persona lo único que necesita, y es que esas cosas es que son así, se lo digo ya a mis hijos. Digo, una persona lo único que necesita es un poquito de comida, un poquito de aire, un poco de agua y todo lo demás, porque el ser humano es muy dado a necesitar muchas cosas. Entonces, cuando has empezado la pregunta así, me he ido rápido a Sergio. Digo, coño, es verdad, mira, me acuerdo de esto que decía Sergio y siempre va conmigo. Es decir, el ego es muy malo y creemos que necesitamos muchas cosas, muchísimas cosas, y para nada, ¿no? Para nada yo pienso que eso sea así. Y quería decir otra cosa con respecto al tema del tema de los inmuebles. Lo que sí yo creo que necesitamos, porque he dicho aquí que no puedo ser presuntuoso y hay muchas formas. Figúrate el dato que ha dado Uri con nuestra amiga Andrea de 100 ingresos pasivos, ¿no? Hay auténticos cracks ahí fuera, ¿no? Hay auténticas personas que te pueden dar una frase, en el caso de Sergio, y que viaje contigo siempre y te haga poner los pies en la tierra de no decir, es que necesito, cuidado. Otra cosa es que te guste una cosa, otra, pero al final uno puede ser feliz con muy poquito, ¿no? Entonces, por eso digo, lo que sí es verdad es que hay una tendencia que es así y que todos somos conscientes, hablas con un abogado, un asesor fiscal, con quien sea, hay tendencias. La tendencia es que la inflación no es lo que te cuentan, que no es un 10%, ni un 8, ni un 6, es muchísimo mayor. Es verdad que cada vez vamos a ser más pobres, es verdad que la propiedad privada está siendo atacada, es verdad que papá, ni mamá, ni el tío, es decir, papá Estado, ni mamá banco, ni tu empresa, nadie va a cuidar por ti, y lo he dicho al principio con el tema de los lobos y demás y los alacranes, es decir, porque es su naturaleza. Dicho esto, ¿qué quiero decir? ¿Por qué he hablado de todo esto? Porque lo que sí es verdad es que yo no sé si la libertad financiera con los inmuebles lo puedes lograr o no, va a depender de lo que decía también Uri, de tener un montón de sistemas también, de formas y demás, y de que cuando haces el primero luego puedes hacer más. Lo que sí es verdad es que sabiendo todas estas tendencias, que vamos hacia un ataque continuado de la propiedad privada, donde al final tú te crees que lo que tienes es tuyo y es mentira, tú sabes que va a haber cada vez más decretos, cada vez más impuestos, cada vez vas a ser más pobre. Son tendencias, no es que Juan no se haya tomado la medicación, es que es así, es decir, es que hablas con cualquiera que sea gestor, asesor fiscal y te dice, oye, es que sí, vamos hacia eso. Entonces, si tú me preguntas, Juan, ¿qué es lo que es realmente necesario después de lo que me enseñó Sergio? Lo que es necesario es que mires por tu dinero, que lo hagas crecer, que protejas hoy más que nunca tu patrimonio y que indagues ahí y profundices sobre ese tema, porque eso sí te va a dar tranquilidad y paz. Lo otro, los inmuebles, bueno, yo he sido bastante crítico también con los inmuebles al cabo de los años, ya no voy a la misma forma de inversión, de invertir ahora por estos motivos, Vale. donde se va atacando, donde tú tienes, hay una persona que incumple un contrato de alquiler y lo tienes que casi, le tienes que dar tus apellidos porque se va a quedar toda su vida en tu casa, le tienes que dar los apellidos porque no lo vas a echar. Entonces, cuando nadie mira por ti, por tu propiedad privada, pues uno tiene que buscar otras fuentes de ingresos pasivos y por eso estamos hoy aquí, para aprender. No, pero está muy bien recalcar esto porque se vende el sueño inmobiliario como algo muy sencillo y en un país donde los inmuebles están en ese país y se ataca en ese país a los propietarios de esos inmuebles a través de normas que se van cambiando cada 2x3 cuando la inversión es a décadas vista, pues ahí crea esa inseguridad jurídica o inseguridad y el dinero es muy miedoso. Normalmente en inmobiliario el dinero es más difícil de mover que en otro tipo de activos, ¿no? Pero la gente ya escarmienta y ya al principio ya pues empiezan a dar cuenta de que no todo es camino de rosas. Yo te diría que obviamente no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú solo vas a poder ser bueno en algo que ames. Y esto es un problema que yo he visto repetidamente a lo largo de los últimos años. El síndrome del objeto brillante. Oye, que ahora es el Bitcoin, que ahora es alquilar pisos, que ahora lo que sea, da igual. Y hay mucha gente que se va allí, no sé, es como que ¿para dónde sopla el viento? ¿Para allá? Pues vamos para allá todos. Entonces yo digo, tú solo vas a poder ser bueno teniendo
una inversión o teniendo una empresa o teniendo algo, lo que sea, en lo que te guste realmente pasar tiempo allí. Entonces, si hay alguien que no le gustan los inmuebles por la razón que sea, hay 50.000 opciones más allá de los inmuebles. Pero dicho esto, es verdad que los inmuebles tienen innumerables ventajas. La primera es que si te va mal puedes dormir dentro. Y para mí eso cuando empezó era una ventaja imbatible. Yo no sé cuántos de aquí han temido por su futuro, pero yo temí. Y era como, hostia, y si no soy tan listo como creo, y si no me va tan bien como pienso, y yo dije, pues mira, una de muy malas, empiezo por esto, y las cosas se ponen difíciles, yo me meto ahí y no me echan ni con agua caliente. Entonces, para mí eso, para empezar, me pareció o sea, lo digo de corazón, o sea, es como que dices, bueno, si me va muy mal, por lo menos puedo dormir allí. Tiene otra ventaja, y es que son piezas únicas. Si tú compras una acción de una empresa X, la que sea, es exactamente igual. Si tú y yo compramos una empresa de, no sé, de este local, una participación de la empresa que tiene este local, tu participación y la mía son exactamente iguales. Pero si yo salgo a comprar un piso y tú sales a comprar un piso, si somos sagaces, avispados, listos y aerodinámicos buscando cosas, es posible que uno de los dos encuentre un piso mejor que el otro, con lo cual la inteligencia, la constancia, la meritocracia aplican y a mí eso me gusta. Y luego te permiten apalancarte. Tú vas al banco y le dices, oiga, tú vas al banco X y le dices, oiga, ¿me da usted un crédito de 100.000 euros para comprar participaciones de su banco, el banco X? Y el tío se echa una carcajada que llama a su director de zona y dice, vente, que hay aquí un loco y tal. Pero si le dices que le pides 100.000 euros para comprar un local, pues a lo mejor con un poquito de suerte, si te ven un poco fiable y creíble, hasta te los dejan. Dicho esto a mí, y si quieres luego, ahora o luego hablamos del tema de la financiación, dicho esto a mí ni siquiera me gusta pedir dinero para comprar cosas. Pero eso es una ventaja indudable si quieres apalancarte y si quieres hacer crecer rápido la historia. Y luego, para cerrar, yo a mis alumnos les digo mucho una frase que para mí ha tenido mucho sentido toda mi vida. Me ha hecho ir más lento, pero a cambio ha hecho que el viaje sea mucho más divertido. Y es, mira, macho, yo me hice emprendedor e inversor para vivir mejor, no para vivir peor. Y esto no todo, o sea, parece una cosa fácil, pero no todo el mundo lo pilla. Yo me hice emprendedor para vivir mejor. Si este negocio, este contrato, este curso, este piso, lo que sea, me va a hacer la vida más difícil, paso. ¿Por qué? Porque yo tenía conciencia de ser rico y abundante incluso cuando era pobre y escaso. Entonces, es como, vamos a ver, yo me hago todo este camino para vivir mejor, no para vivir peor. Si esto me va a dar problemas, paso. Pero no es una cosa holgazana o autoindulgente de me quedo tumbado en el sofá. Es, si me da buenos problemas, me los pido, pero si me da malos problemas, no los quiero. Entonces, muchas personas se olvidan de que la inversión es para vivir mejor y se meten en inmobiliaria o en bolsa o en el objeto brillante que toque porque alguien con gafas les ha dicho que eso es la leche y se van para allá. Y yo digo, tío, céntrate, date un paseo por el campo en silencio, pregúntate qué te gusta y cuando lo tengas claro, pásate, que estoy súper de acuerdo, pásate los próximos 5 o 10 años haciéndote experto en esa familia de inversión, porque eso te va a hacer que no te la cuelen, porque al final ahí fuera hay gente que te la va a colar. O sea, antes o después vas a ser el más tonto de la mesa, eso va a pasar, y no pasa nada si lo sabes, pero dejarás de ser el más tonto de la mesa a medida que vayas adquiriendo una vez más conocimiento. Además, están por aquí mis padres, por ahí en el público, y te cojo esa pregunta, bueno, esa afirmación que has dicho, porque a mí a nivel personal nunca me han atraído los inmuebles, tengo que reconocerlo. Y tengo aquí a una mesa que a todos os han atraído. A mí desde el principio nunca he tenido feeling con la inversión en inmuebles. Y yo he seguido tu consejo, has dicho, yo invierto donde a mí tengo esa afinidad o tengo algo que lo disfruto. Y me vas a decir, ¿y tú disfrutas invirtiendo en acciones? Que en acciones, eso no te puedes sentar encima de una acción, ¿no? No puedes guardarte en el invierno para no pases frío, ¿no? Pero lo disfruto. De verdad, a mí me encanta analizar empresas desde cero. La siguiente mesa que vamos a tener hablaremos mucho de ello. Tienes que encontrar tu camino y esa frase es increíble. Eso que estás diciendo de, al final, yo gano dinero para vivir mejor, para vivir con menos complicaciones, para simplificar mi camino. Otra de las cosas que pasan muchas veces cuando estamos nosotros, por ejemplo, enseñando a cómo invertir a muchos de nuestros alumnos, es eso, de que la gente se quiere complicar la vida de 300.000 maneras diferentes. Simplifica tu camino, simplifica tu proceso y elige lo que te va a hacer sentir muy cómodo durante el resto de tu vida, porque al final la inversión es algo que va a estar contigo siempre. O sea, ese inmueble que tú estás comprando es un inmueble que sí, luego lo puedes vender, luego tal, pero que es algo que tú tienes que estar contento con él durante una década, durante 2 décadas. Siempre tienes que pensar así, ¿no? Pero no, es muy aceptada. Yo lo veo, yo soy el bicho raro, mi madre está deseando que me compre una casa, pero bueno, estoy intentando alargarlo. Es igual que con el Megane, luego hablaremos del Megane.
Queda con el cachondeo del Megán. Luego habrá una sorpresa al final, ya veréis. Ya veréis. Uri, con el tema inmobiliario, que además tú estás metido de lleno ahora en inmuebles. Sí. Escuchaba a Sergio y ha dicho, es que yo decido ser emprendedor para vivir mejor. Y he pensado, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, súper de acuerdo. Creo que, o sea, el inmobiliario no es para todo el mundo, depende muchísimo de tu perfil, de lo que quieras, de tu estrategia, al final de mil cosas. Creo que la inversión inmobiliaria premia al paciente y penaliza mucho al impulsivo, ¿no? Entonces, si eres una persona impulsiva, no te metas en el inmobiliario porque probablemente cualquier error vale mucho más dinero que en otros sectores, ¿no? Y me ha gustado muchísimo la definición de Sergio de por qué el activo inmobiliario es interesante y la quiero complementar. Quiero complementar lo que has dicho tú también, Juan, de la inflación. Primero, es un activo que te protege de la inflación, ¿vale? Pero es muy importante entender qué es la inflación, ¿vale? Porque la inflación la entendemos como el IPC, ¿no? Bueno, pues está en el 3. La inflación es un vector. Un vector que varía y depende del activo al que estés enfrentando. No es lo mismo ir a comprar aceite que comprar un inmueble. Es decir, el dinero, fiat, fiduciario, se devalúa de forma diferente en función de lo que tengas delante. Se decía que España estaba llegando a unos niveles del IPC general del 7, 6, 7, 8% llegamos, ¿no? Hostia, está disparada la inflación y tal. La inflación contra el inmueble, es decir, el IPC vivienda, ¿vale? Sacándole de ahí alquileres y tal, el IPC vivienda estaba en torno al 45%, ¿vale? Esa es la inflación que tienes que tener en cuenta cuando tú inviertes en un activo, ¿vale? Entonces, eso es lo que realmente hay que entender cuando decimos te protege de la inflación. Te protege de la inflación, te permite obtener flujos de caja, que no se ha dicho, que esto no todos los activos te permiten hacerlo, te permite poder en un momento dado o poder venderlo, liquidarlo en el mercado, aunque no es tan líquido evidentemente como una acción, pero te permite liquidarlo y adicionalmente te permite poder obtener flujos de caja de formas muy variopintas, pueden ser a través de un alquiler, puede ser a través de turístico, puede ser a través de temporada, etc. Luego hay la mayor maravilla del mundo, que es la deuda, ¿no? Tiene el apalancamiento, la posibilidad de apalancarlo con un tipo de préstamo que es el más barato del mercado, que es el préstamo hipotecario, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo para poder crecer y multiplicar tu patrimonio por mucho sin tenerlo, es decir, sin tener todas las palancas todavía ahí. Y luego hay una parte que me gusta mucho, que yo lo llamo tangibilidad, que está muy relacionado con la pieza única que decías, ¿no? Es decir, cada inmueble es único. Pero no solo eso, sino que tú cuando compras un inmueble, es muy diferente a comprar una acción de una compañía, porque si yo compro una acción de Apple, yo no la puedo mejorar. Yo no puedo llamar a Tim Cook y decirle, amigo, hagamos las cosas así o así y que esto suba de valor, ¿no? En cambio, con un inmueble sí. Con un inmueble puedo hacer mejoras urbanísticas, le puedo hacer un cambio de uso, puedo comprar, por ejemplo, solventar, un problema urbanístico. Puedo comprar un local, hacerle un cambio de uso y que automáticamente pues, el precio suba un 30 o un 40%. Puedo comprar una cosa que está hecha polvo, reformarla, mejorarle la certificación energética o lo que sea y subirle de valor, ¿no? Es decir, tengo esa capacidad. Y en última instancia hay que entender muchísimo que específicamente y especialmente en España es un producto que tiene mucha demanda. No estamos comprando pues, en otro país y no quiero decir, pues da igual, el país que sea. España, en lo que es materia de vivienda, tiene una de las demandas más altas a nivel mundial. Es decir, está medio Reino Unido comprando cada día en España, ¿vale? Tenemos a nivel de inversión extranjera, no para de subir. Bueno, ahora hemos tenido alguna noticia de nuestro amigo Pedro Sánchez que lo ha desquebrajado un poco, pero hay que entender estos 5 puntos y sobre todo el último y más importante es que en España siempre habrá demanda, ¿vale? Hemos hablado un montón de cosas. Hemos hablado de finanzas personales, de emprendimiento, de libertad financiera, de inversión inmobiliaria en este poquito tiempo y de mentalidad ganadora o de mentalidad de abundancia. Si tuvierais que grabar un vídeo, aquí me voy a poner a formato short, un vídeo de 2 minutos, 2 minutos y medio. No sé si habéis visto la película Interstellar. En el que se va y le dejan un vídeo grabado al protagonista y está en el espacio viendo ese vídeo de 2 minutos y medio. En el que le tuvierais que dar unos consejos valiosos para cualquier persona que os vea o para vuestro yo pasado o
para vuestros hijos, si los tenéis, sobre el éxito económico, ¿qué discurso le daríais? ¿Qué le diríais para que tuvieran éxito en la vida a nivel económico? Sergio, ¿quieres empezar? Bueno, Venga, va. me venía lo siguiente, cree en tu yo del futuro. A mí esta frase me marcó en algún momento de mi vida. Tenía poca confianza en mi yo del futuro, pero miré hacia atrás y dije, pero si mi yo del pasado siempre la ha acabado solucionando todo, ¿por qué no voy a creer en mi yo del futuro? Y eso me permitió empezar a tomar mejores decisiones. Te hablaría de perseverancia. Tarde o temprano, la perseverancia vence a la inteligencia. Tarde o temprano, eso es así. Y a mí esto me da mucha tranquilidad, porque no me obliga a ser el más listo de clase, ni el más gafas, ni el más empollón, ni el que mejor lo entiende todo. Solo me obliga a ser una cosa, que es perseverante. Y eso está al alcance de cualquiera, definitivamente está a mi alcance. Solo me obliga a ponerme el despertador y seguir al día siguiente. ¿Que me va bien? Yo hago un lanzamiento, me va genial, yo al día siguiente me levanto y hago lo de siempre. No me va tan bien, me da exactamente igual porque al día siguiente voy a hacer lo de siempre. Y entonces a mí eso me da como mucha paz. Otra cosa que me gusta también es una cosa que escuché de mi madre y que me ha acompañado siempre, y es esta cosa de pase lo que pase, cree en ti. Claro, no sabía, cuando me lo dijo con 10 o 12 años, no sabía que yo con 16 o 18 lo usaría en su contra. Pero es cierto que lo respeto y eso ha marcado mi vida. Y es como, cree en tu intuición, cree en tu instinto, cree en tu olfato. Si todo el mundo te dice negro pero tú lo ves blanco, actúa como si fuera blanco. Te diría, por último, sé buena gente. Al final los negocios son personas. Si la gente no confía en ti, no hay negocios, no hay dinero, obviamente no hay felicidad ni hay bienestar. Pero bueno, ya que estamos hablando de dinero, es que aunque solo sea por eso, entonces es como que cuida de la gente. Y yo creo que esto hay muchas personas que entran con prisa. La prisa es una mala consejera, el dinero ama la paciencia. Y yo creo que el cuidar de la gente es fundamental. O sea, no dejar cadáveres en el camino. Yo no soy tan mayor, tengo 46, pero ya he visto gente que ha dejado cadáveres por el camino. Y eso al final, a medio o largo plazo, te acaba, no solo arruinando una cosa personal de poder salir a la calle tranquilo, sino es que acaba influyendo no sé, en tu negocio, en tu empresa, en tus inversiones. 2 minutos. Andrea. Pues muy de acuerdo con Sergio, por eso quería que fueras tú antes, ¿no? para que... Te has puesto tú la zancadilla sola. No, yo tengo una frase que siempre digo, o sea, alcanzar la libertad financiera es posible si pones todo tu foco, empeño y motivación. Es decir, tener claro hacia dónde vas, tener clarísimas tus prioridades en la vida, porque si no te empiezas a dispersar. No, foco hacia dónde quieres ir, perseverancia, es decir, pues levantarte aunque caigas una y otra vez. Y la paciencia es fundamental, esa visión a largo plazo, no tener prisa, da igual la edad que tengas, tienes todo el tiempo por delante, sea para tú crear tu propia riqueza, sea para dejar un legado a tus seres queridos en términos no solo económicos, sino también de tiempo que has pasado con ellos y ese conocimiento que puedes trasladar. Entonces, eso, el mirar el futuro con esperanza, ser un conservador a la hora de enfocar el ahorro, en cambio muy optimista con las inversiones, porque si tienes foco en el largo plazo, el tiempo acaba poniendo a las buenas inversiones en su lugar y disfrutar el camino. Me parece fundamental. Pase lo que pase por el camino, disfrútalo. Si tropiezas, no pasa nada. Persevera. Si hay algo que estás haciendo bien y tiene éxito, hazlo otra vez, haz más de eso y de esta manera el crecimiento será exponencial disfrutando el camino. Juan. Muy buena, Andrea. Bravo. Bueno, pues... Bueno, pues básicamente yo voy a dar 5 tips que a mí me han servido, me han ayudado. Parecen fáciles de entender, pero a mí me ha costado mucho aplicarlos a lo largo de mi vida. Y termino con una frase también, en este caso no de mi madre, pero sí de mi abuela, que también me acompaña, ¿no? Y que también me sirve, y espero que alguna de las personas que estén aquí también les sirva, y que tiene relación con lo que hablamos de invertir y de inversiones. La dejo para el final, la frase de mi abuela. Bueno, la primera, son 5 tips rápidos. Lo primero que a mí me ha ayudado y que es muy complicado y que Fernando Moreno, mi gran maestro, lo denomina prácticamente tener la mente en blanco. Yo lo denomino NNNC, que es no niegues nada y no creas nada. Si tú no niegas nada y no creas nada, no es que te conviertas en un zombie o en un robot. Simplemente lo que te está invitando la vida o lo que te estoy invitando yo, lo que a mí me ha funcionado es experimentar, porque siempre vas a tener gente que niegue cosas y siempre vas a tener gente que crea cosas. Entonces es muy fácil dejarte llevar por el ruido de sirenas y que al final no hagas eso, experimentar. Por lo tanto, la primera es
no niegues y no creas. Por lo tanto, experimenta, sé periodista. La segunda la explica en el tercer libro, que tiene que ver con la balanza imaginaria, que también lo aprendí de los ricos, ¿no? También eso me ha servido, ¿no? En mi vida me he dado cuenta que muchas personas que triunfan, y cuando a mí me ha ido bien en algunas cosas, sin quererlo, estaba poniendo en marcha la balanza imaginaria. La balanza imaginaria lo que viene a decir es que cuando tú pones mucho tiempo, esfuerzo, dinero, energía y emoción en algo, tienes que recibir algo, como decía Sergio, estamos para vivir mejor. Y hay mucha gente que se empeña en no tener en cuenta esa balanza imaginaria. Es decir, dicho andando por casa, sería como cuando tú estás viendo una película o estás viendo en el cine o leyendo un libro y tú esperas que el final sea bueno, pero mientras tanto no te está gustando nada. Eso, aplicado a las inversiones, explicado a los negocios, es exactamente igual. Balanza imaginaria es, tienes que tener ese retorno positivo, y si no, olvídate de ese concepto de inversión, olvídate de eso que quieres emprender. Balanza imaginaria, tiene que haber siempre un equilibrio. Y es lo que hablabais antes, de que muchas veces el emprendedor se empeña en luchar y no tiene ese premio. La tercera tiene que ver con la escala del conocimiento. Otra cosa que me ha servido a mí mucho es no intentar ser el mejor en algo, sino rodearme de gente que brilla, de gente que ya tiene un 9 o 10 en la escala del conocimiento, y me apalanco en ellos. Porque yo, si tengo un 5 o un 6, llegar a ese 9 o 10 me va a llevar muchos años. Ahí el rico mima mucho esa parte de decir, bueno, busco a los que tienen 9 o 10 en ese campo. No me dedico tanto a aprender sobre ello, ¿no? El cuarto sería, para ir acabando, lo que siempre hablo de rodearse de diamantes. Si yo he sido algo o alguien en mi vida, o he triunfado en algo, en alguien, no ha sido por mí, ha sido porque me he topado con gente increíble que me ha enseñado cosas fabulosas. Por lo tanto, rodéate de diamantes. Eso también sería la cuarta. Y la quinta, que va relacionado con todo, tiene que ver con las fichas del casino, ¿no? Cuando naces te dan unas fichas, y esas fichas, como se te acaben, estás muerto. Las fichas son la confianza. Aquí estamos logrando más confianza. Yo, cuando escucho todo esto, me voy con más confianza, con más fichas. Tú en el casino, cuando se te han acabado las fichas, estás muerto, te tienes que marchar a casa. Entonces, tienes que buscar dónde están esas fichas. Por eso hablo tanto del entorno, de tu pareja, de tu equipo, de no poner tanto la televisión, porque la televisión te quita fichas, te cabreas, te mosqueas las noticias. Entonces, tienes que buscar dónde me van a dar fichas. ¿Dónde están esas fichas que me den confianza, que me den inspiración? ¿Vale? Y ya acabo con la famosa frase de mi abuela. Mi abuela, bueno, pues una mujer con 11 hijos, una mujer que tuvo que pasar muchas penurias. Yo viví con ella unos años y no tenía nada. Pero había una frase que se quedó conmigo, igual que las frases de Sergio y de muchos de vosotros. Hay una frase que siempre me acompaña, y mi abuela siempre decía, cuando le decían cosas, esto vale para invertir, por favor copiarla porque es maravillosa. La frase de mi abuela, y ella era maravillosa, ya falleció hace bastantes años, y siempre que le venían a decir, oye, pero es que la bolsa, es que los inmuebles son una castaña, es que... Mi abuela siempre decía la misma frase. Bueno, no hablaban de estas cosas, mi abuela, hablaban de otras. Pero siempre decía, si el cielo se cae, a todo el mundo pilla. Y eso tiene mucha profundidad, ¿eh? Es decir, si tú vas por la vida pensando que el cielo se va a caer, que si los comunistas, los socialistas, el ministro de Educación, que si las inversiones, que si el dinero, si tú estás el miedo inundándote, pues se acabó, no vas a hacer nada, ya no hay fichas de casino. Y mi abuela, cuando le venían con problemas o con pegas o con situaciones complicadas, siempre decía, si el cielo se cae, a todo el mundo pilla. Es decir, claro que pueden pasar muchas cosas, pero ahí, cierro con lo que tú has dicho, hay que ir con esa confianza, con esa sonrisa, haciendo las cosas bien y con ese optimismo, porque si no lo tienes, el miedo va a destrozar cualquier inversión y cualquier crecimiento que puedas tener. Y eso es lo que me ha ayudado. Gracias. Bueno, Uri, ¿qué le dirías a esa persona para activarla de una vez? Le diría lo primero, que el éxito económico es un espejismo peligroso, que nunca tienes que entrar, o sea, nunca tienes que centrarte en forrarte desde el día uno, porque entonces estás condenado, sino que te tienes que centrar en solucionar un problema. Y esto es algo que a mí personalmente me ha ayudado un mogollón. Enamórate del problema y no de la solución, porque durante el camino tendrás que pivotar varias veces en esa solución, y entiende muy bien el problema que estás realmente solventando. Cuando empecé todo este camino, me intenté juntar, como bien decía Juan, con gente que ya lo ha conseguido, ¿no? Muchísimo. Y hablando con una persona que ahora pues, es inversor y mentor en el proyecto en el que estoy,
esa persona ya había pasado por el trayecto que yo quiero pasar y ya lo ha conseguido, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ¿cuál es el activo más importante que tienes, ¿no? Para que esto salga bien? Y lo que me dijo fue algo que me sorprendió muchísimo y lo quiero poner aquí encima de la mesa porque creo que tiene mucho sentido estando aquí, que es el activo más importante de un emprendedor es su agenda de contactos. ¿Vale? Y es porque ya sea a nivel de capital, a nivel de conocimientos, a nivel de compartir tus penurias, lo que sea. Lo más importante es tu agenda de contactos, ¿no? Aquella cosa que si se te cae todo el día de mañana, solo tengas que abrir la agenda y volver a empezar, ¿vale? Y entonces, a raíz de aquí dije, hostia, empecé a construir mi agenda de contactos. Es una oportunidad impresionante el hecho de estar aquí. Por favor, hablad, conectad, abriros, explicaros estas cosas, que sepáis que aquellas personas que están mejor conectadas, o sea, un emprendedor que está bien conectado tiene un 70% de posibilidades de tener éxito, más éxito, perdón, que uno que no está conectado, ¿vale? Y a este mismo mentor lo que le pregunté es, oye, ¿y en el día a día tú qué rutina de éxito tienes? ¿No? Esto que se habla muchísimo en YouTube. Oye, ¿qué rutina de éxito? La rutina de no sé qué, levantarte a las 5, hacer meditación y tal. Y me dijo, bueno, se rió en mi cara, me dijo, súper fácil la rutina. Me dijo, mira, tú te levantas cada día a las 7, ¿vale? Y tú de 7 a 8 trabajas, de 8 a 9 trabajas, de 9 a 10 trabajas. Trabajas, ¿vale? Te vas a comer si te da tiempo. Y esto 7 días a la semana durante 3 años seguidos, ¿vale? Como mínimo. Dice, o sea, lo que me estaba diciendo es, el nivel de sacrificio, el pozo en el que te vas a tirar, es profundo y es oscuro. No pasa nada, ¿vale? Te vas a meter ahí y tienes que ser muy resiliente porque van a haber altos y bajos y tienes que estar ahí. Y entonces, cuando me metí en ese pozo y era mega oscuro al principio y no veía ninguna luz, me cogí un coach empresarial, ¿vale? Y que me lo habían recomendado y tal. Entonces, y ese coach me ayudó mucho con... Él tiene una teoría que es muy grande, pero la voy a resumir en 2 grandes conceptos, que es coherencia y aceptación. Tienes que ser muy coherente con la persona que eres y lo que estás haciendo. Es decir, si tú estás emprendiendo, estás empezando algo nuevo, etcétera, etcétera, te va a salir todo mal. Sé coherente, ¿eh? Y no te enfades contigo mismo, que a veces me pasa, hostia, esto es una mierda, y digo, frena, Uri, es una persona adulta, tú has decidido estar aquí, ¿no? Pues te lo comes, ¿no? Y luego aceptación, que es, van a ocurrir estas cosas. Vas a llegar a la oficina y alguien se habrá roto una pierna, yo qué sé, cayéndose de la silla, estas cosas van a pasar, ¿vale? Con lo cual, aceptación y finalmente, muy relacionado con lo que decía Andrea, disfrutar del camino. Si has decidido esto, porque realmente lo quieres, si no lo quieres, pues vete, pero si realmente lo quieres, disfruta del camino. Nada, ha sido un placer teneros aquí. Para mí es un privilegio. Yo soy un fan vuestro, así que y muchos de los que están aquí habrán disfrutado muchísimo de la charla. Comunicáis muy bien, transmitís muy bien y yo de verdad me lo he pasado genial. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.